Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Nos ganamos el Simón Bolívar. Sí, justo esta semana recibimos el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Mejor Entrevista, con la que quisimos contarles un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, la de Mari Grueso, la maestra a la que le debemos que la literatura infantil colombiana tenga hoy personajes del Pacífico, personajes negros como la noche, como dice uno de sus poemas, una mujer creativa y entrañable, que se ganó, y con creces, el apodo de la Negra Grande de la literatura colombiana. El próximo 27 de noviembre se cumplen 36 años de la tragedia del vuelo 203 de Avianca, que salió de El Dorado en Bogotá con destino Cali, y a los 4 minutos de despegar se hizo pedazos en pleno vuelo. Murieron sus 110 ocupantes. Aparece una nueva hipótesis de qué fue lo que pasó. María Liz Patiño, que todavía es una niña, montó una escuela en el patio de su casa para enseñarles música a los niños de su barrio. Tal vez su nombre no les suene mucho, pero seguro que la recuerdan. Hace unos años se ganó la Voz Kids y deslumbró a Colombia. El propósito de una niña que cumple sus sueños mientras ayuda a cumplir los de los demás. Empecemos. El Pacífico colombiano no solo esconde islas, playas, cascadas, ríos, ballenas y cientos de especies de pájaros. El Pacífico también tiene otra joya escondida, una escritora superpoderosa que revolucionó el mundo de los libros en el país. Mari Grueso es la responsable de que en la literatura infantil colombiana por fin haya personajes negros. Negros como esta escritora, poeta y maestra inspiradora. Diego Rubio viajó hasta el puerto de Buenaventura, se dejó seducir por la voz poderosa de Mari Grueso y trajo esta entrevista con la que acabamos de recibir el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Esta es mi tierra de natos y manglares, de palmeras esbeltas, de islas entre mares. Esta es mi tierra, hospitalaria y buena, de puertas abiertas para propios y extraños, de arenas blancas, de mares azulosos, de negros rudos, pero de ingenua alma. En el Pacífico colombiano dicen que Mari Grueso nunca habla. Mari Grueso siempre recita. No importa si está dictando una clase o contando una anécdota. Escoge las palabras con cuidado para convertirlas en versos. Y si ve que quienes la escuchan le clavan los ojos en señal de atención, sube el volumen, mueve las manos de forma histriónica y empieza a declamar uno de sus poemas. Esta es la tierra que al recordarla siento, que de tanto amarla se me ensancha el alma. Mari Grueso es poeta o poetisa, pero además es maestra de escuela y autora de unos libros infantiles revolucionarios que cambiaron para siempre la forma de contar las historias de su gente. Algunos dicen que esta mujer sonriente y sensible es el secreto mejor guardado de la literatura colombiana. Otros, que es la negra grande de las letras en el país. La poesía es una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo soy una mujer negra de este Pacífico colombiano. Decirle negra no es una ofensa. No. Si me dice de color, sí, pero ¿de color qué? ¿De qué color? Claro. Entonces yo tengo mi color bien definido. Este tono de piel, que es negro, yo soy una mujer negra. ¿Negra cómo? La noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Negra como los cientos. Lleva como los miles de alumnos que han recibido sus clases de español en casi medio siglo de carrera. Esos mismos niños que inspiraron y protagonizaron sus primeros libros infantiles. Ese es el libro. El que la lanzó a usted al estrellato. Sí, en la literatura infantil sí. Claro. Porque sin duda, el aporte más grande a la literatura que ha hecho Mari Grueso es haber escrito poemas y cuentos con personajes que nunca habían aparecido en libros infantiles colombianos. Sí, los niños negros. Fui la primera persona que escribí literatura infantil ilustrada, que ellos se pudieran mirar en los textos, esa innovación pedagógica. Y los otros también nos pudieran mirar. ¿Qué beneficio traía para un alumno suyo que ahora hubiera cuentos o poemas con niños negros y para niños negros? Pues es muy importante porque eso le levantaba la autoestima. Y en un caracol les traeré escondido
un torrencial aguacero. Todo empezó una tarde hace unos 15 años. Para que puedan sentirse en el Pacífico, entre playas de arenas o en selvas de manglares. Cuando en medio de una clase la profe Mari se dio cuenta de algo evidente, pero que nadie parecía haber notado antes, que en los libros que leían sus alumnos no había ni un personaje afrodescendiente, negro. Simón el Bobito era blanco, Hansel y Gretel blanquísimos, Peter Pan blanco también, y Blancanieves ni hablar. Y lo que estábamos estudiando no tenía que ver nada con nosotros, ni tan siquiera los cuentos que leíamos. ¿Qué cuentos leían? Pues lo mismo que leía yo, la Caperucita Roja, cuentos de los hermanos Grimm. Y ningún personaje. Peor, no tenía, los personajes nuestros no estaban en ninguna parte. Entonces Mari Grueso hizo lo que habría hecho cualquier escritor con criterio. Cogió lápiz y papel y se sentó a hacer una de las cosas que más le gusta hacer en la vida. Empecé a escribir cuentos donde mis alumnos eran los protagonistas de los cuentos. Y esos muchachos, cuando miraban que los protagonistas eran ellos mismos, ¡ay, la felicidad lo iba a matar! Entonces ya todos trataban de ser los mejores. Escribió sobre esos alumnos de primaria que aprendieron a nadar en el Océano Pacífico antes que a caminar. Y sobre las marimbas de chonta que los de bachillerato tocan desde kinder. Y sobre las muñecas negras, hechas con trapos y hasta con plátanos, con los que las niñas juegan en algunos pueblos del Pacífico. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le di a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda Dios. Busca tu pedazo de trapo y hacé tu muñeca vos. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita, como yo. La muñeca negra es el primer poema para niños que escribió Mari Grueso. Un texto que muy pronto mandó ilustrar y convirtió también en su primer libro infantil. El primero hecho en Colombia del que se tenga registro, en el que los personajes son todos negros. Una revolución, sin duda. En cualquier parte que voy me digan que la muñeca negra. Ay, ya viene la muñeca negra. La muñeca negra era usted. Puede que realmente no soy yo, pero tiene que ver con la infancia de las niñas negras acá en el Pacífico. Estas muñecas las hacían de trapo. ¿Y quién se las hacía? Las mamás y otras, los papás le conseguían plátanos, entonces eso nos lo daban para jugar. Y eran muñecas. Las muñecas eran plátanos. Eran plátanos, entonces la gente cogía una blusa y le envolvía o un pedazo de trapo y envolvía el plátano y era la muñeca y jugaba con eso. Mari Grueso tiene ya 77 años y no suelta su muñeca de trapo ni para dar entrevista. Estoy desde el 88 en Buenaventura. ¿Y vive contenta acá? Sí, claro. Nos encontramos con ella en Buenaventura, donde vive hace años, o También, mejor, claro. donde trata de descansar cuando no está viajando para dar alguna conferencia. Recorrer con ella las calles del puerto es parar cada tanto bajo un sol insufrible para saludar a algún viejo amigo o a uno de sus alumnos, tan agradecidos con esa profe que les enseñó a leer y les dio su lugar. Vea, un fanático. Ese es un hijo mío. Ese es fanático, vea. Llegó un fan de doña Mari. Buenas tardes. Buenas tardes. No, hombre, venga y salude tranquilo. ¿Cómo está? Hijo mío. ¿Cómo me le va? Pues aquí, ese no es mi hijo, pero de eso así tengo un poco. ¿Pero por qué? Porque la quieren como una mamá. Mari Grueso nació en Chuarenapi, un corregimiento de Guapi en el departamento del Cauca. Hija de un agricultor y de la costurera del pueblo, dice que en sus primeros recuerdos siempre aparece ella jugando con sus muñecas. Le gustaba organizarlas al frente suyo en filas y leerles cuentos o enseñarles a sumar. Quería ser profesora cuando niña. Ajá. ¿Por qué? Porque generalmente esos eran los juegos y entonces sí me gustó enseñar desde pequeña. Era una niña curiosa. Siempre ocupó los primeros puestos del salón. Aprendió a leer antes que sus compañeros. Nadie entiende cómo, pero se memorizaba. Y en tiempo récord, El renacuajo paseador, La pobre viejecita y los demás poemas de Rafael Pombo. Y se sentaba a escuchar a su mamá y a su papá, de quienes dice heredó el don de la palabra. Mientras estaba cosiendo, estaba haciendo los oficios de la casa, mi mamá cantaba, mi mamá decía poesía. Y luego mi papá era contador de historias. Mi papá era cuentero. Todos empezaban, que era un hombre casado con su mujer, tuvieron viviendo, hasta que llegaron a tener 3 hijos. El uno se llamaba Pedro, el otro se llamaba Juan y el otro Revolcán Ceniza. Hoy Mari Grueso Entonces, jura ya, que esas ya horas que pasó leyendo y oyendo a sus padres determinaron su futuro de escritora. Pero la verdad, nunca se le pasó por la cabeza que fuera a dedicarse a las letras.
De hecho, durante muchos años pensó que su destino, al igual que el de todas sus amigas y sus vecinas, sería casarse muy joven y dedicar sus días a la misma rutina: criar, cocinar, limpiar, volver a cocinar. ¿Qué hacían las otras mujeres del pueblo? Pues las demás hacían sus oficios común y corriente que hace la gente, que hacía la gente allá, amas de casa. Al final, Mari Grueso sí se casó joven. Tenía 23 años recién cumplidos, pero se casó con un hombre que describe como de avanzada, culto, de mente abierta, diferente para la época. Un profesor de física y de matemáticas que le repetía día y noche que una mujer tan capaz como ella tenía sí o sí que estudiar. Un día me dijo, ¿usted por qué no estudió? Le dije, ¿por qué no quise? ¿Por qué no quiso? Claro que porque no quise. Me dijo, bueno, entonces ahora sí va a estudiar. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que estaba loco. Y estudió, a pesar de que al principio le parecía una insensatez. Primero terminó el bachillerato, una deuda que tenía pendiente. Luego se preparó para ser profesora y más adelante entró a la universidad a estudiar literatura. Y eso que hasta entonces no había escrito ni medio poema, ni medio libro, ni medio párrafo. Pero siempre hay una primera vez. Ya era como las 10 de la noche y dije, Dios mío, en la universidad dijeron que hiciéramos un poema. Tengo es una tarea y yo no hice nada. Me dijo, póngase a hacer que usted lo hace en un ratico, me dice él. Y me senté en el piso y empecé, lo hice. Y estaba en esas, dando clases y empezando a entender qué era la poesía, cuando su marido enfermó. Y al poco tiempo murió. Y Mari Grueso se quedó sola, con 2 niños chiquitos, muy poca plata, y un dolor en el alma que no la dejaba comer ni dormir. Y allá en el Camposanto, echarle un puñado de tierra bajo una cruz de madera. ¿Cuál fue su terapia para esa pena? La poesía fue la que vino a rescatarme. Escribir sobre nuestra vida, sobre el amor, lo que vivimos, la falta que me estaba haciendo. ¿Cuántos libros tiene usted? Publicado 14. Escribir para sanar, escribir como terapia, escribir como refugio, lidiar con el dolor a punta de letras, a punta de poesía. ¿Y dónde escribía? Cuando me daba por escribir, hasta en los recibos de la luz, del agua, en cualquier papel que estaba ahí. Dando clases, sacó a sus 2 hijos adelante. Y escribiendo poemas que iba compilando y publicando con editoriales independientes, fue cogiendo fama como una voz única del Pacífico, hasta que se le ocurrió eso de incluir a sus alumnos en sus libros, y cambió la literatura infantil colombiana para siempre, y se ganó el reconocimiento de su pueblo, de su gente, algo que jamás había esperado. Tenemos que ser propositivos los maestros. ¿Le gusta el reconocimiento? Sí, claro. Me gusta que me quieran. Entonces, las manifestaciones de cariño para mí son muy importantes. Sobre todo los niños. Sí, ay, Dios mío, es que los niños sí es una cosa impresionante. ¿Y qué le dicen los niños? ¿Qué es lo más bonito que le ha dicho un niño? Que me quieren, que quieren ser como yo. ¿Y cómo no van a querer ser como esta mujer berraca? Como esta escritora visionaria que conoció el éxito cuando ya muchos de su edad estaban pensando era en el retiro. ¿A qué edad publicó La Muñeca Negra? Sí, la publiqué en el 2011. Ya estaba con 60 y pico de años, creo. O sea, el éxito le llegó ya después de los Porque 60. todo lo hice vieja. Empecé a escribir ya siendo una mujer casada, viuda. Y verás qué sientes muy cerca de ti la mano de Dios. Parece increíble, pero Mari Grueso no escribió más que los informes de sus alumnos antes de cumplir los 50 años. Cuesta creerlo hoy, al oírla hablar tan orgullosa sobre los 14 libros que ha publicado, sobre la cantidad de países que ha visitado, sobre la cantidad de culturas a las que ha llegado con su muñeca negra. Están en muchos idiomas, hasta en chino. ¿En qué otros idiomas? Hay en francés, hay en italiano, hay en portugués, en inglés, que yo sepa. Que esta negra fue una isla en donde arcaron para siempre sus ancestros. Porque decir que la literatura de Mari Grueso le ha dado la vuelta al mundo no es ni mucho menos una exageración. Y repetir que su obra no ha parado de recibir reseñas positivas tampoco es inflar su valor. No ha sido uno, sino 2 los premios Nobel de Literatura que le han aplaudido. Y la autora Chimamanda Ngozi Adichie, una de las voces más escuchadas hoy por hoy de la literatura, ha dicho que la profe Mari, la escritora Grueso, es una de las autoras a las que vale la pena echarles un ojo. Le cuento que eso sí, me subió de estatus. ¿Se considera la pionera? Si la gente considera que soy la pionera, entonces yo también digo que sí, porque ellos que han leído, han buscado y me consideran que yo soy, entonces sí. Y un hito de la literatura colombiana. Sí. Pues sí,
También yo recibo todas esas cosas con mucha alegría. Mari Grueso ha sido nombrada poeta consagrada, ciudadana ilustre y una de las 100 mujeres más importantes del Pacífico. Y varios de sus libros no solo son lectura obligatoria en una serie de colegios, sino que la ONU y varias embajadas los han enviado a todos los rincones del planeta como un grito de lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, contra el racismo. ¿Tus libros son una forma de lucha pacífica contra qué? El problema social, tenemos el problema discriminatorio, tenemos el problema de la pobreza. El éxito de Mari Grueso y de su mensaje ha sido tal que hoy la muñeca negra es un referente mundial de inclusión. Ha inspirado obras de teatro, conferencias en varios idiomas, clases en colegios y universidades. Algo que a Mari Grueso le ha dado una tranquilidad necesaria para enfrentar sus últimos años. O, como ella misma dice, para enfrentar uno de los últimos capítulos en el libro de su vida. Mari, un sueño. Me gustaría morir tranquila en mi cama, pero no morir cuando uno ya está como en los huesos, ahí que da lástima. No. No me gustaría porque yo he vivido, como dice Pablo Neruda, confieso que he vivido. Ha vivido, sí, y ha vivido para dejar un legado que no le quitará a nadie. Y es que gracias a esta mujer poderosa, la literatura infantil colombiana ya tiene al Pacífico y a su gente en sus páginas. Como nos dijo fuera de cámaras uno de sus exalumnos, puede que la letra con sangre no entre, pero la letra con Mari Grueso, entra porque entra. Está bueno el, ¿qué? La brisa. Después de la entrevista en Los Informantes, Mari Grueso se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ingresar a la Academia Colombiana de la Lengua. Salud, que vengan muchos premios y reconocimientos para ella. Bueno, sí, también para nosotros. Felicitaciones a Diego, a Esteban, a Jaime y a Jorge. Muy merecido. Esperen después de comerciales, ¿fue Pablo Escobar una falla mecánica o un misil? Nueva hipótesis del accidente del vuelo 203 de Avianca hace 36 años que voló en 1000 pedazos. Ya nos vemos. La hipótesis oficial dice que la tragedia del vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre del 89 fue por un atentado de Pablo Escobar, quien habría ordenado poner una bomba en el avión para matar al entonces candidato César Gaviria. En otro momento se habló de una falla mecánica y ahora el abogado Federico Arellano, hijo de una de las víctimas, que lleva años investigando el asunto, pone sobre la mesa otra teoría, también escalofriante. José Monsalve conoció la investigación que, según parece, respalda hasta el FBI. Aquí lo que hubo fue, gracias a un dictamen pericial del FBI, que en su momento emitió el señor Frederick Whitehurst, que era el jefe de explosivos del FBI en ese momento, en el gobierno de George W. Bush, estableció que lo que allí encontró eran unos componentes de la ojiva de un misil. Casi nada. Un misil tierra-aire habría sido lo que ocasionó el siniestro del avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989. Y quien lo afirma es nada menos que el hijo de una de las víctimas más recordadas. Eso fue realmente lo que sucedió. Es decir, tenemos que lo que derribó el HK 1803 fue un emplazamiento tierra-aire que impactó como agente externo el fuselaje del avión que en ese momento pasaba. El balance del siniestro fueron 107 víctimas fatales y un pavor general por el avión que voló en 1000 pedazos. Hagan rastrillo ahí para que todo el mundo se baje. El expediente judicial se denominó Gerardo Arellano y otros. Se trataba de la figura musical colombiana más reconocida en el mundo en el 89, hace 36 años. 107 víctimas lo rotulan con el nombre de su padre. Sí. Gerardo María Arellano y otros. Y otros 106. Les contaré, señores, la historia más bonita de linda potranquita con ojos soñadores. Federico, el único hijo del maestro Arellano, era un niño de escuela cuando el país se conmocionó con este suceso. Corría por los esteros, era una potra muy singular. No conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía bozal. Sola quería vivir por el palmar. El avión que debía ir de Bogotá a Cali se desintegró en el aire cuando apenas sobrevolaba las laderas de Soacha. Otras 3 personas murieron en tierra por impactos de los fragmentos y bolas de fuego que caían del cielo. Estaba arrancando la semana, eran las primeras horas de la mañana.
Un lunes muy temprano, un lunes muy de colegio, tenía 12 años, y sonaba mucho el teléfono y yo sentía como mucha alteración en el día a día normal de un lunes cotidiano. Y mi madre tenía el volumen de la radio muy alto y empezaron a nombrar que había pasado una cosa tremenda con un avión que se había caído, decían, recuerdo perfectamente el maestro Yamid Amat, leyendo una lista alfabética de víctimas mortales del siniestro Avianca. Y como es normal, entre los primeros que mencionó por el orden alfabético estaba Arellano y era mi padre. Y yo empecé a entender que algo terrible había pasado. Al comienzo la información era confusa. Lo único claro era que había ocurrido una tragedia nunca vista. La familia Arellano fue de las primeras en enterarse de los pormenores. Y empecé a entender qué había pasado, que realmente mi padre ya no estaba más o menos hacia el mediodía. Cuando llegamos a la oficina de mi madre trabajaba paradójicamente en la aeronáutica civil y pues obviamente tuve información de primera mano. Y cuando Yesid Castaño González, en su momento el director de la aeronáutica, me abrazó y me dio el pésame, entendí que mi padre se había ido. Lo que resultó de allí prácticamente pedazos de humanidad de personas que eran irreconocibles. Pero cuando se hicieron las entregas de los restos, en la noche viajamos a Cali y ya ahí en los días sucesivos pues se surtieron las honras fúnebres, exequias y demás actividades. Era la época del pavor general por las bombas indiscriminadas del narcoterrorismo, pero un avión que volara en 1000 pedazos no se había visto nunca. En ese momento no teníamos a la fiscalía, se llamaban jueces de instrucción criminal y el juez de instrucción criminal de su momento pues empezó a adelantar investigaciones con base en lo que pasaba en ese momento, que era el terrorismo del narcotráfico de Pablo Escobar. ¿Usted se hizo abogado para investigar lo que pasó? Pues yo no sé si para investigar lo que pasó, pero sí me hice abogado gracias a lo que pasó. Yo me perfilaba como artista y estudié música, pero después estudié Derecho, porque sí sentí ese llamado de un poco del dolor y de la injusticia y de querer encontrar respuestas reales y acertadas sobre un hecho tan doloroso y tan trágico. Pero a pesar de la magnitud del suceso, la investigación nunca tuvo avances importantes. La justicia de la Colombia de los años 80 cojea y nunca llega. Esta es una investigación que no avanza. Está en investigación preliminar, lo cual es vergonzoso para un Estado de Derecho. Que un crimen de este talante pues, esté en indagación preliminar luego de tantos años. Este es el rótulo, digamos, que ha mantenido sobre esa mentira durante 36 años a la nación y al mundo entero. Entonces, básicamente este es el tipo penal sobre el cual se ha desarrollado la hipótesis oficial, que reitero, no es la hipótesis real. Desde el primer momento, la hipótesis oficial ha sido que Pablo Escobar fue quien derribó el avión con una bomba interna que detonó poco después del despegue. Pero el genio del mal nunca dijo ni mu sobre semejante barbaridad. Pablo Escobar era feliz y se regodeaba atribuyéndose los crímenes que perpetraba. Recordemos el caso del DAS, recordemos el caso del Espectador, recordemos el caso del secuestro de Diana Turbay y así infinidad de actos terroristas lamentables que tuvimos que padecer en esas décadas de los 80 y los 90, en donde Escobar era el protagonista y era orgullosamente protagonista de esos crímenes en los que se autoincriminaba y se atribuía para justamente obtener el sometimiento de las instituciones en busca de su no extradición. Escobar nunca se refirió al atentado, pero tras su muerte sí lo hicieron algunos de sus matones. Otras afirmaciones, otros testimonios de lugartenientes de Pablo Escobar como Popeye, como el taxista, el Arete, ¿para usted no son válidos? No son válidos porque la teoría del caso que planteo hoy obviamente tiene pruebas de carácter técnico, pruebas de carácter científico. Estas declaraciones de estos bandidos que usted acaba de mencionar, básicamente el 90% puede llegar a ser mentira, pues no dan ningún sustento real y probatorio. En el avión iban 6 tripulantes y 101 pasajeros, incluyendo 2 gringos, por lo que las autoridades norteamericanas decidieron investigar. Como murieron unos ciudadanos norteamericanos allí, también digamos que asumió cierta competencia el gobierno del entonces presidente George W. Bush y su oficina del FBI para adelantar las pruebas técnicas, científicas y de laboratorio que hubiera lugar para establecer
una hipótesis que se acercara a la realidad de los hechos. El caso ya habría prescrito, de no ser porque Federico Arellano, empeñado en que se haga justicia, lo presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consiguió que ese tribunal internacional lo declarara de lesa humanidad. En 2009 logré que se elevara al rango de lesa humanidad. Por consecuencia, es un delito que es imprescriptible, es decir, que tiene vida eterna. Consultando aquí y allá, Federico también averiguó qué había investigado el FBI, dado los 2 ciudadanos gringos que fallecieron. El informe goza de reserva y es un documento que es información clasificada del Estado americano. Y lo que encontró es trascendental al punto que reformularía el caso. La hipótesis de nosotros es la que está sustentada en el informe del FBI de su momento, que establece que lo que allí hubo fue el impacto de un misil y no un atentado terrorista ni bomba alguna. En el 89 el FBI envió un experto explosivista para analizar los fragmentos del avión en Soacha. El perito, con lo más avanzado de la ciencia, elaboró un informe hasta ahora desconocido en Colombia. Es un documento legal que será aportado en el momento de la prueba donde el señor Fred Whitehurst sustente el documento con su testimonio. Es decir, va a ser una prueba mixta, documental y sustentada con el testimonio del señor agente del FBI. Básicamente, en resumen, lo que le puedo decir es, luego de haberse surtido los exámenes, las pruebas técnicas, periciales, científicas, de un laboratorio tan prestigioso que sin duda para mí debe ser el de mayor credibilidad en el planeta, como es el FBI, arrojó el resultado de que lo que allí hubo eran componentes químicos y físicos que integran la ojiva del misil como tal. Es decir, esto deja sin ningún sustento la posibilidad de una bomba. Federico asegura que el informe se basa en análisis de rastros químicos hallados en fragmentos de la aeronave y que lo que hubo no fue una explosión, sino una implosión por cuenta de un misil lanzado desde Indumil en Soacha. Lo que establece es que el avión implotó, no explotó. Es decir, que el avión fue impactado desde lo exterior hacia lo interior, no de adentro hacia afuera, como sucede obviamente en una explosión. El avión pasó por la zona aledaña a Indumil, pero imaginar un misil en 1989 es difícil. Entiendo que se estaban haciendo unos entrenamientos, una instrucción militar para la manipulación de estos artefactos, y había una cuadrilla de personajes que estaba haciendo eso, y que parece que por un hecho accidental, y por eso hablo del culposo y no del doloso, se disparó o se activó el dispositivo que terminaría impactando el avión. ¿Había la tecnología, la capacidad técnica para disparar misiles? No producíamos misiles, de hecho creo que todavía no. Esos eran misiles importados. Está por definirse si Israel o Rusia, pero esos misiles no eran colombianos, claramente. Federico contactó al perito y este le contó lo que ocurrió tras bambalinas con el informe y le aseguró que está dispuesto a declarar en Colombia y a aportar el documento. Cuando el señor Whitehurst encontró que el resultado de la prueba con respecto a los componentes de la ojiva del misil, pues con mucha inquietud y mucho asombro, fue a donde la señora Condoleezza Rice y le dijo que esto era lo que había dado como resultado el estudio técnico, que realmente ahí lo que estaban diciendo que era una bomba, que era un atentado terrorista, que era Escobar y etcétera, Cártel de Medellín, no era cierto, que ahí lo que había habido era esto y no otra cosa. Asegura que el perito se negó a reformular el informe hacia la hipótesis de un atentado de Pablo Escobar y que eso le costó el puesto. El señor fue presionado para que dentro de ese esquema que habían montado del atentado terrorista, él se pronunciara y él dijo, yo no voy a proferir un dictamen pericial falso, además porque él es una persona que conoce la norma y que es un tipo ético, y dijo, y si esto me cuesta el puesto, que me cueste, y le costó. Lo despidieron por no mentir, y eso es una prueba más de que el Estado norteamericano sabía de qué se trataba esto. Este abogado y víctima lleva meses rogándole a la fiscal del caso para que solicite a Estados Unidos el informe del FBI, que el documento sea incorporado al expediente y que el perito sea llamado a declarar. No, el FBI se mantiene en que eso fue un misil. Ese fue el dictamen pericial del señor Whitehurst. Lo que pasa es que eso lo han querido mantener oculto y con base en eso y en la condena a la Kika, pues hoy tenemos como resultado que haya una persona privada de la libertad injustamente y que se sigan contemplando las posibilidades de ocultamiento de la realidad.
Hasta ahora el único que ha pagado cárcel es La Quica, un lugarteniente de Pablo Escobar extraditado a Estados Unidos y condenado a varias cadenas perpetuas. Federico cree que es inocente. Y en el proceso concreto de La Quica, ¿cuál ha sido la versión de él? ¿Qué ha dicho? Que él no tuvo nada que ver en eso, que él no estaba participando en ningún acto terrorista y que ahí no hubo ningún acto terrorista. Es decir, todo concuerda con la tesis de la teoría del caso que yo hoy planteo. Se ha dicho que supuestamente Pablo Escobar voló el avión porque allí viajaría César Gaviria. El expresidente, en su libro de memorias Entrelazados, dice que su equipo de escoltas había apartado cupo en ese vuelo, pero por seguridad el plan cambió. Él no viajaba para esa época en aerolíneas comerciales, porque él había sido justamente declarado objetivo militar por parte de los grupos narcotraficantes. Como bien lo sabemos, enarbolaba las banderas de la extradición y demás y proponía estas políticas públicas y eso era justamente lo que no querían estos bandidos. Y entonces él no iba a viajar en ese avión porque él decía, yo cada vez que pensaban que me iba a montar en una aerolínea, el avión se desocupaba o nadie iba, entonces generaba un pánico adicional. Entonces esa es otra que está completamente desvirtuada. Aquí está mi padre en el avión presidencial con su buen amigo Belisario Betancourt. Y esta foto es importante porque esta foto es de pocas horas antes de su muerte. Así murió mi padre. Tenía 42 años cuando lamentablemente me lo arrebataron. Lo tengo en mi chaqueta y lo tengo en mi brazo. Hasta tatuado lo tengo su firma. Cali es una mujer. Ese fue su último trabajo discográfico con Sonolux. Y usted, en su batalla de años de insistir en que el proceso se mueva, que tenga algún desarrollo, ¿qué busca? ¿Cuál es su pretensión con que el caso no quede lleno de polvo? Mi pretensión es la verdad. Y mi pretensión como consecuencia de la verdad subsiguiente es la justicia y la reparación. Que haya sido un atentado terrorista del narco o la desventura de un misil lanzado desde Indumil justo cuando sobrevolaba el avión, solo la justicia podría decir cuál es la verdad. De cualquier forma, la mayor vergüenza es que luego de 36 años la justicia no haya asomado y que por única respuesta tengamos la impunidad. La diligencia más reciente en el caso es la declaración que rindió Carlos Leder. Entregó solo información de contexto porque en el 89, cuando ocurrió el siniestro, Leder ya había sido extraditado a los Estados Unidos. El país sigue esperando conclusiones de la justicia. Los espero después de comerciales con una de las ganadoras de La Voz Kids que le puso música a su propósito en la vida y de paso ayudar a los demás. Ya nos vemos. María Liz Patiño es una niña muy especial. Canta, compone, toca casi cualquier instrumento que se le atraviese. Hace unos años ganó La Voz Kids y desde entonces no ha parado. Pero eso no es lo más increíble. Héctor Córdoba estuvo en la escuela de música que montó en el patio de su casa, donde tiene un centenar de estudiantes que, igual que ella, sueñan con llegar a ser unas estrellas. Estamos en Soledad Atlántico, en el barrio Viña del Rey, que es donde nací, he crecido. Es un barrio muy difícil salir adelante. También por eso yo hice mi escuela, que la tengo desde los 7 años. Nunca pensé como que iba a llegar a ser una escuela, sino compartirles lo que yo sabía, que este instrumento, que cositas. Y así, pero de un momento a otro empezaron a llegar más niños, más niños, más niños, más niños. Ella es María Liz Patiño. Tal vez no la recuerden, tal vez nunca la han escuchado, pero hace unos años, esta niñita de 1,60 m, con nombre de artista, derritió a medio país en La Voz Kids. María Liz, eres la nueva Voz Kids Colombia. Ganó el programa, claro. Pero antes de hacerlo, ya tenía su propia escuelita, donde al compás de los instrumentos le ha cambiado la vida a cientos de pelados de su barrio que, como ella, sueñan con la música. ¿Y cómo funciona la escuela? ¿Cuántos niños tiene? ¿Qué les enseña? ¿De qué edades tienen niños? Actualmente tengo más o menos 80, de 70 a 80. ¿80 niños? Sí, señor. Doy clases sábado y domingo, por grupo, porque son muchos. De 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. Los grupos, antes daba mis clases aquí en la sala de mi casa, en la terraza, a veces en la calle. ¿Aquí para dónde vamos, María Liz? Para mi fundación, que es esa que está ahí, que es donde yo doy las clases. Nos encontramos con María Liz en su casa del barrio Viña del Rey, en Soledad Atlántico,
un pueblito al lado de Barranquilla, donde en cada esquina suena un picó con sus bafles apilados, capaz de dejar sordo a cualquiera. Suena champeta, reggaetón, y en la mitad de la cuadra, cuando el ruido lo permite, suenan los instrumentos de los niños que reciben clase de María Liz en su escuelita de música que empezó desde los 7 años. Hace más sol mayor. Bajo el viento de un viejo abanico, casi un centenar de niños y niñas rasgan las cuerdas de guitarras, Do sostenido séptimo. de bajos y golpean los tambores bajo la batuta de esta niña, que sí, parece salida de otro planeta. ¿Por qué cree usted que cambiar un instrumento por otras cosas es tan importante para ellos? Porque nosotros siempre hemos dicho que si no vas a tomar la música como tu carrera principal, si es como una carrera salvavidas. Porque supongamos que estudia como un empresario o gerente de una empresa, no sé, y no le sale trabajo, no tiene que darle de comer a su familia, coge su guitarrita, se va a cantar en los buses, no sé, y mientras que consigue el trabajo, por lo menos tiene algo con qué sobrevivir. 1, 2, 3, 4. Para estos niños, cambiar un instrumento por la calle puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. María Liz lo sabe, por eso les enseña escalas, acordes, canciones. Les enseña que la música puede ser la banda sonora del sueño que quieran, no importa qué tan grande o imposible parezca. Entonces ya uno siente como si estamos logrando eso que queremos lograr, que ellos inviertan su tiempo en algo que les sirva, no que todo el día estén esclavizados en la música, también salgan a jugar, pero tampoco que anden ahí de flojos, ahí nada más el colegio y fum, ya, no, sino que también inviertan su tiempo en algo bueno y siento que lo estamos logrando. Esa escuelita que comenzó como un sueño, como una forma de compartir lo que sabía con los niños del barrio, se volvió algo más grande el día que después de tanto intentarlo, escogieron a María Liz para presentar su audición frente a los jurados de La Voz Kids. Tus sueños se hacen realidad, por eso tu voz será escuchada en las audiciones de La Voz Kids. Y llevamos intentando varias veces y no quedamos. Ese día quedamos. Y el día que fue la audición, eso fue una locura, se me dañó la bota. Se me abrió la bota, eso fue coserlo así rapidito y como era el pantalón largo no se notaba. María Liz se había preparado toda su vida para ese momento. Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro quedaron con la boca abierta cuando esa niñita de voz dulce empezó a tocar música norteña en un acordeón de piano. Giraron sus sillas, pero lo que más los sorprendió fue darse cuenta que esa pequeña, que apenas alcanzaba el micrófono, cantaba y tocaba el acordeón con una facilidad envidiable. El acordeón, piano, me suena a tristeza cuando es una canción de tristeza. Cuando es esos piticos más agudos suena muy lindo y más todo en las notas menores. Cuando se hace más el taca, 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 suena a full alegría y a full norteño. ¿Y a usted el norteño le...? Me encanta. ¿Cuál es la historia del acordeón? ¿Por qué tocas el acordeón? Ustedes ni se imaginan cuánto yo quiero este acordeón. Mire, le voy a contar. Mi papá lo consiguió en una compraventa de segunda, con plata prestada. Este acordeón, cuando lo compramos, tenía 6 pitos dañados y 4 más desafinados. Mas, sin embargo, mi papá lo mandó a arreglar y todo eso. También tiene una tecla de palo, que es esta que está acá. Y todavía la tiene y no se la hemos quitado. Pero funciona muy bien. Sigue sonando y yo le saco la música. Paso por almacenes donde venden instrumentos de segunda y eso y vi pum, el acordeón. Yo entré y pregunté cuánto era ese acordeón. Me dijo el tipo 700. Y yo 700, porque como yo no sabía de afinación, de nada de eso, yo lo vi y me pareció pues que ese era lo que María Liz necesitaba. Había vendido 100.000 pesos en correa. Iba bajando y me quedaban 4 correas en el bolso. Don José es el papá de María Liz. Cuando era niño, soñaba con ser músico, pero por cosas de la vida terminó vendiendo correas en las calles de Barranquilla. Ese día compró un acordeón destartalado en una compraventa del centro, con una tecla de palo y varias notas desafinadas. 2 meses después, ese mismo acordeón subió al escenario de La Voz Kids en las manos de María Liz. Cuando nosotros llegamos al hotel, vimos a otros niños cantando y todos iban con su profesor personalizado y yo no llevaba profesor.
Yo iba con mi mamá y con mi papá. Ahí fue donde nosotros dijimos como, miércoles. Porque todos con su profesor, todos de academia, y yo empírica. Entonces sí fue ahí un susto grandecito. Y cuando Natalia se gira, ¿qué pasó en ese momento? Yo dije, pasé. No importa, pero ya pasé. Y no solo pasó de ronda, cantó, se gozó cada momento y hasta levantó la voz por las niñas, por las mujeres. Me encanta que traes tu instrumento y que no es un instrumento común para la mujer y que has venido aquí vestida de rosa con tu acordeón. ¿Estás? Las mujeres también podemos. El ganador es... Colombia escuchó la voz de María Liz y en la final, como si estuviera destinada para ganar, ¡María Liz, equipo Natalia! se llevó el premio de La Voz Kids. Ese día nació una nueva estrella. Quiero cantarle a todas las madrecitas, a las presentes, también a las ausentes. ¿Cuándo se dio cuenta usted que le gustaba la música? Cuando yo tenía más o menos como 4 años, mi papá cantaba. Entonces yo le dije a mi papá, yo quiero cantar. Y yo me puse a cantar con el karaoke, que va saliendo la letra de la canción y va sonando la pista y iba cantando. Yo cuando vi que ella comenzó a sentir ese amor por la música, yo dije, epa, vamos a hacer esto. Y yo me sentía orgulloso y el comienzo fue muy duro. Yo le decía, Mari, mira que esto es aquí, porque yo veía el entusiasmo de ella, pero yo como que me emocionaba. Entonces yo me sentaba con ella, yo me duraba 2, 3 horas con ella explicándole las cosas, porque no sé, que las cosas empíricas como que te nacen, te salen. Y mi papá dijo, si tiene talento, vamos a comenzar a practicar, y ahí fue donde arrancó todo. Después yo le dije, papi, el acordeón, mi papá me compró el acordeón y así fue con los demás instrumentos, que ahora son 14. Del acordeón vinieron el piano, la guitarra, las maracas, la percusión, así hasta completar 14 instrumentos que María Liz domina como si las manos se le movieran solas. A mí me han preguntado eso, que cómo aprendí a tocar instrumentos, cómo sin yo tener profesor yo puedo sacar una canción así, rapidito. Y es que yo no sé, porque yo siempre he dicho a mi papá y a mi mamá que es que a mí las manos se me mueven solas. Y es que yo escucho una canción y yo puedo decir, está en do, está en sol, está en re. A veces hasta yo misma me pregunto cómo lo hace, porque en realidad es algo que a ella le nació. Ella comenzó, miró el piano, empezó a neciarlo así como quien no quiere la cosa, y cuando vinimos a ver, ella de tanto buscar y neciar estaba tocando el piano. O sea, en realidad nosotros no sabemos de dónde le nació a ella eso, porque sí, el papá canta, le gusta la música, pero no toca ningún instrumento, y en la familia nadie. Nosotros decimos que Dios le ha dado ese don. El tiempo pasa y todo se termina. Y sí, así como quien no quiere la cosa, empezó a cantar. Primero fue el vallenato, luego la champeta, pero lo suyo es la música regional popular y la norteña. Esos corridos mexicanos le corren por las venas y le salen por todos lados. Hay muchos hijos que se olvidan de los padres. ¿Qué tiene esa música norteña, por ejemplo, esa música popular que a usted tanto le gusta? Es que a mí me gusta mucho el acordeón. Y ese norteño, cuando suena el pa 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 del acordeón, es una locura. ¿Qué tan fácil fue pensar que te podía arrancar de mi existencia? Esta niña que canta, que toca 14 instrumentos, que enseña música a un centenar de niños en el patio de su casa, que ganó La Voz Kids en tono menos del interior y más caribe, se podría decir que hace lo que se le da la gana. Y como no se cansa, un día se le ocurrió que quería grabar sus canciones, grabar esa cantidad de letras que se le atraviesan en la cabeza y que convierte en música. Así que se inventó un estudio en su casa. Yo comencé el estudio, recuerdo que era una silla, un banquito negro y esos computadores que son de torre, que eso pone más problemas, y con una sillita y el banquito, así, ese era el estudio. Que eran unas canciones súper así como lo que yo sabía en ese momento, unos parlanticos, el piso sin baldosa, el vidrio que tiene mi estudio, que tenía y que lo sigue teniendo, es un vidrio de un bus que le regalaron a mi papá. Yo pensé en comprar un vidrio, pero entonces el vidrio me sale un poquito costoso. Pero yo tengo amigos que chatarrizan buses y eso.
Entonces yo le pedí un vidrio de eso al amigo mío, al señor Joffrey, me dijo, claro, lléveselo. Me lo traje y lo adecué ahí, lo puse ahí, que fue lo primero que tuvimos. Luego no tenía cielo raso, entonces había un computadorcito de torre viejo y lo pusimos. Había un banquito y en el banquito estaba el computador y la torre estaba, bueno, ahí mismo al lado del banquito. Y María Liz comenzó con Adobe, un programa que se llama Adobe. Y fue tan atrevida que me dijo que ella era capaz de crear una canción. Y gracias a ese atrevimiento, como le llama su papá, ya tiene un repertorio de más de 100 canciones escritas por ella. Cuando usted está cantando, ¿en qué piensa? ¿Usted qué siente? Mi papá siempre me ha enseñado que uno tiene que imaginarse lo que está contando para transmitir lo que uno quiere transmitir. Y para cantar, imaginarse que está en un escenario bien grande para que la voz llegue lejos. Yo me pongo a cantar en el espejo y todo imaginándome eso. ¿Y canta mucho frente al espejo? Me gusta bastante cantar al frente del espejo. ¿Qué ve en el espejo? Me imagino no el fondo de mi cuarto, sino el fondo de una tarima bien bonita, con muchas luces. Ese bonito que sale del piso sería chévere. Y hoy que a mi lado no estás. Ojalá la voz de esta niña llegue casi tan lejos como ella se lo imagina frente al espejo. Porque si hay algo que queda claro después de conocerla, es que hay María Liz para rato, para mucho rato. Quiero que vuelvas y alivies este dolor. María Liz no para, ya tiene álbum nuevo con 8 canciones compuestas, cantadas y tocadas por ella. Tremenda. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Bueno, ahora también las puede ver en D2. Descargue la aplicación y repítalas cuando quieran. Espera el séptimo día, miles de familias afirman haber pagado por sus viviendas, pero siguen esperando las escrituras. Promesas incumplidas, retrasos en las entregas y constructoras que no responden. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.